comienzo con esta jornada de actualización, vamos a pedirles a todos que por favor apaguen los celulares, así no nos incomoda su ruido. Nuestra institución comparte un gran objetivo: ser refugio libre y alegre. Nuestro padre fundador, José Kentenich, nos dice que debemos estar con el oído en el corazón de Dios y la mano en el pulso del tiempo. Bajo este mensaje es que hoy nos hemos convocado aquí para realizar esta jornada de actualización para padres y docentes en tiempos difíciles, educar para el amor. Y es por eso que los queremos invitar a ponernos de pie, a hacer una oración de agradecimiento a nuestro Dios Padre para dar comienzo con esta jornada. En el año de nuestro bicentenario, los voy a invitar nuevamente a ponerse de pie para poder entonar las estrofas de nuestro himno nacional argentino. Algunos datos informativos que les pueden ayudar durante esta jornada. Las credenciales amarillas, de color amarillo, es la gente de Buffet. Las credenciales azules, los organizadores. Las credenciales verdes, los acreditadores. Queremos darles a todos la bienvenida y agradecerles especialmente su presencia. En esta mañana queremos agradecer especialmente al CONSEC, que abre sus festejos del cincuentenario con nuestra jornada. Que el Señor los bendiga y siga acompañando en su importante obra y entrega diaria. El 18 de noviembre esta institución, que vela por todos los colegios católicos de Mendoza, cumple sus primeros 50 años junto a todos nosotros, trabajando por la Iglesia a través de las instituciones católicas. Pedro Eliseo Esteves, médico egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo en 1974, doctor en Medicina por la misma universidad en agosto de 2007, profesor adjunto de Endocrinología por concurso, noviembre de 2009, médico endocrinólogo infanto-juvenil, formado en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires y en la Universidad de Tübingen, en Alemania, 1977 a 1981. Creador de la Unidad de Endocrinología y Adolescencia del Hospital de Niños Emilio Civil, en 1981. Encargado hasta 1990. Actualmente, director del CENMAD, Centro de Medicina del Adolescente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, de agosto de 1999 hasta la actualidad. Secretario de Asuntos Estudiantiles de la FCMM de la Universidad Nacional de Cuyo desde 2002 a 2008. Autor del libro Te acompaño a crecer sobre sexualidad adolescente, quinta edición en 2010. Bueno, buenos días a todos y a todas, a todas y a todos. En realidad, en la presentación se dijo que soy el director de un centro dentro de la Facultad de Medicina, y es cierto, un centro que pretende un modelo de trabajo en equipo con distintos profesionales para atender todo tipo de problemática que puede asistir un centro dedicado a la atención de adolescentes, desde problemas de la pubertad, el crecimiento, el desarrollo, ginecológicos, psicológicos. Tratamos de dar cobertura a todo motivo de consulta y ser a la vez, hacer docencia desde ahí a los futuros médicos. Esa es la tarea principal en la que estamos hace ya un buen tiempo.
Pero bueno, desde que me gradué y quise dedicar mi tarea médica a la adolescencia, me metí de lleno en lo que era el crecimiento y el desarrollo de los niños y los adolescentes. Esto fue un poco como la flecha guía, y lo que voy a hacer hoy es presentarles a ustedes algo de la experiencia que he ido ganando a lo largo de todo este tiempo en esta tarea. No quiero dejar de agradecer la invitación del Colegio Dios Padre. Creo que iniciativas como esta, que hace que nos juntemos y compartamos y manifestemos mutuamente nuestro respeto por el otro y por las opiniones del otro, creo que estos ámbitos de compartir son indispensables de desarrollar. Es a partir de ahí de donde puede salir un nuevo enfoque en este tema tan fantástico, tan complejo y tan difícil de abordar. Me voy a referir en primer lugar al desarrollo a lo largo de la adolescencia de la sexualidad, cómo va madurando en la pubertad, en la adolescencia media, en la juventud. Después voy a tratar de sintetizar algunos de los condicionantes sociales y familiares actuales. Y por último, me encantaría poder hacer un trabajo grupal donde tengan participación todos ustedes. Esta pintura de Picasso, hecha a finales del siglo XIX, a mí me gusta muchísimo porque de alguna manera ejemplifica todo lo que el ser humano tuvo que evolucionar desde el hombre de las cavernas, ¿no es cierto?, en su vida sexual, hasta este momento en que Picasso, en una síntesis que quizás le costó un par de horas de trabajo, nada más logra poner en el lienzo lo que realmente hace sublime a la sexualidad del hombre y de la mujer, esa mezcla de misterio, de pasión, de secreto, de respeto, de cariño, de ternura, que evidencia una pintura, es algo que realmente nos tiene que conmover, ¿no? Fíjense qué distintos que somos, varones y mujeres, ya desde el momento de la concepción, en que para la diferenciación masculina, se requiere un proceso que yo ayer lo charlaba con los estudiantes de tercer año de la facultad, que les estaba dando una clase en este sentido, y les mostraba lo complejo que tiene que ser la movilización, primero de los cromosomas sexuales, la formación de las gonadas, en este caso de los testículos, acá los ovarios, cómo se van diferenciando los órganos internos, cómo van trabajando con las hormonas de ese fetito de pocas semanas para determinar desde esos primeros momentos de la vida la diferenciación absolutamente diferente de un varón y una mujer. Es algo que realmente también nos conmueve. Luego del nacimiento y la asignación del nombre, cada niño tiene el derecho a tener una educación y una crianza dentro de las constantes que nuestra cultura le da a la crianza del varón y de la mujer. Entonces ese proceso de aceptación y crianza a lo largo de la infancia pasa a ser determinante y muchas veces influencia o muy positivamente o a veces negativamente, y hay que tenerlo en cuenta. Las identificaciones y los modelos que los chicos al crecer van teniendo de sus padres, las vivencias, también las vivencias negativas que llevan a que la sexualidad en maduración de un niño pase a ser
terriblemente afectada a favor o en contra por lo que va viviendo en el entorno que lo rodea. Y cuando llega la pubertad, allí la cosa se hace muchísimo más evidente, más importante, porque ya la diferenciación de varones y mujeres es muy clara, y a esto me voy a referir en forma muy especial. ¿De dónde saco yo todo lo que les voy a decir? Fundamentalmente de mis contactos cotidianos con familias, con niños, adolescentes y jóvenes que concurren a nuestro centro o al consultorio, en parte para que les informe de sus cambios. Algunos chicos están preocupados porque tienen sus genitales pequeños, o los padres porque tienen actitudes o conductas del otro género. Fíjense qué variadas que son las consultas a cualquier médico, pediatra o endocrinólogo que se dedique a esta edad. O porque piensa iniciar sus relaciones sexuales, o porque tiene temor a ser homosexual, o porque está buscando anticoncepción, o porque cree que tiene una disfunción de la vida sexual. Como ustedes ven, entonces, los motivos por el cual somos consultados permanentemente son muy variables y muy influidos por la edad de estos chicos. Otro motivo de consulta a veces está oculto, por ejemplo, padres que se reprochan no haber hablado de sexualidad con sus hijos. Esto es bastante común, si quieren después lo podemos abordar. O que desean saber lo que el hijo o la hija les oculta. O un adolescente con una experiencia negativa en su inicio sexual o con dudas en la identidad, que consulta por un chequeo y hay que ir a explorar despacito, tranquilo, a ver dónde está el verdadero motivo de la consulta de ese chico. Vamos a empezar por los cambios de la pubertad en el varón. Nosotros sabemos que la pubertad de un varón avanza en la medida que crecen sus testículos. Porque vieron que el inicio de la pubertad en las nenas se sabe perfectamente cuál es el inicio del desarrollo mamario, pero en los varones, y nadie se da cuenta que empezó la pubertad, porque en general los chicos ya no quieren que la mamá ya los bañe, por suerte. Ya cuando tienen más de 7, 8 años ya lo hacen solos. Entonces, ¿cómo se da cuenta la mamá que el chico empezó la pubertad? Y tiene mucho interés en saberlo. Algunos pocos chicos son tan comunicativos que van y le muestran los primeros pelitos a la madre o al padre apenas le aparecen. Pero eso no es la mayoría. Entonces, evidentemente el primer signo de que un varón se está desarrollando es el inicio del crecimiento testicular. A partir de allí se producen todas las hormonas que van a generar los cambios que conocemos de los chicos en la pubertad. Los médicos sabemos entonces que va progresando la pubertad a medida que vemos que van creciendo en centímetros cúbicos sus testículos. Y cada etapa tiene un cambio físico que la caracteriza. Por eso es tan importante el poder acceder a una buena revisación antes de hablar de ningún tema sexual con los chicos, porque no sabemos en qué estadio de su desarrollo está. Cuando hacen el estirón, en general los varones, porque ya están bastante desarrollados genitalmente, y el estirón, como ustedes ven, se caracteriza por estas manos y pies muy grandes, los brazos y las piernas también largos, el tronco chiquito y la cara sobre la cual no quiero hacer ningún comentario porque ustedes la conocen perfectamente. Esto es del libro mío, el dibujo que hizo el adolescente que me ayudó a graficarlo. Y muchas veces aparecen por estas hormonas nuevas del testículo cambios en los varones que no quieren saber nada de tener, como por ejemplo las tetillas hinchadas, y que les generan muchísimas dudas respecto de su normalidad, su futura sexualidad, etcétera, etcétera. Cosas que estamos habituados a abordar, por supuesto. Es increíble cómo los varones hoy en día
a edades tempranas de la pubertad, digamos 10, 11, 12, se desviven por tener el físico de los 19, 20. Si ellos pudieran acceder a sus deseos, les gustaría que un avión los trasladara directamente desde el inicio de la pubertad hasta los 20 en un par de meses, digamos así, ¿no? Porque todos quieren tener el físico de los hermanos mayores o de los primos bien desarrollados, etc., ¿no? Hay como un empuje hacia adelante, rápido, que venga eso, ¿no? Y a lo largo de la pubertad, nosotros ¿qué observamos? Que al principio los varones crecen lentamente, a los 11, los 12, hasta los 12 y medio, 13, en que cuando ya están bien desarrollados genitalmente comienzan a hacer un estirón, que es lo que sorprende a las abuelas, a las tías cuando son los encuentros de la familia, y este chico pasa de crecer muy lento a crecer 1 centímetro por mes prácticamente, ¿ah? Y entonces le cambia absolutamente su cuerpo y se desubica completamente en el tiempo y en el espacio casi siempre. Esa es la realidad de los chicos entre los 12 y medio y los 15, para decir, ¿no? Los chicos en esta etapa son puro presente, digo yo, ¿no? Están tan ensimismados en ver lo que les está pasando que no pueden ver más allá de la baldosa que pisan. Es muy difícil en esta edad hablarles del futuro, ¿eh? El futuro no existe, son puro presente. Lamentablemente esto también se ha contagiado a muchísimos adultos, ¿no? Y este creo que es un problema, ¿no? Que vivimos en el puro presente. Después que pasa este estirón que tiene el pico a los 14 años, los varones lentamente van dejando de crecer, teniendo ya a los 16 o 17 en promedio ya el físico adulto que después van a seguir teniendo a lo largo de la vida. ¿Qué es lo que es constante en la pubertad de los varones? Por lo general están menos informados. Es increíble el nivel de desinformación que tienen los muchachos en estas edades tempranas de la pubertad respecto de sus cambios, sus cuerpos, y nadie se anima a hablar con ellos de esto. Compiten con su cuerpo. El varón, a diferencia de la mujer, compite con el cuerpo. Por eso es tan líder aquel que tiene más físico, tiene los genitales más desarrollados, transpira más, es más rápido en el deporte, ¿no? Y el desarrollo se vincula al liderazgo natural. Están los varones más pendientes de sus cambios y no ser o sentirse normal puede llegar a ser una tortura. Por eso muchas veces nuestra tarea como médico, nada más que con decirle vos así como estás sos normal, es increíble lo que los tranquiliza. Vos sos normal. O sea que soy normal, dicen así. Los cambios hormonales subyacen a una mayor actitud impulsiva, agresiva. Y esto es muy notorio cuando los muchachos normales hacen su pubertad un poco más temprano. Supónganse que a los 9 o 10 ya comenzaron con el agrandamiento testicular. Esto desubica totalmente a las docentes de sexto, séptimo y octavo grado. Tiene un enorme grandote ahí, peludo, que tiene un bozarrón, ¿no es cierto? Medio sucio casi siempre, que no le interesa bañarse. Y entonces, si esa maestra o ese docente tiene una cierta actitud de rechazo por la pubertad, que a veces uno se encuentra con esos personajes, este chico sonó. Porque inmediatamente cualquier cosa que hace, como la hace siempre por encima del tamaño del resto de los compañeros, es un trastorno de conducta. Y rápidamente se les llama trastornos de conducta a lo que estos chicos totalmente normales tienen. Entre los varones existe una necesidad de apoyo mutuo e identidad frente a las mujeres. Y por lo tanto, se ocurre esto del distanciamiento de las madres, de las hermanas y de todo lo que huela a femenino. Las amigas de las hermanas son lo peor que hay.
¿no? O son unas agrandadas, o son, en esta etapa, menosprecian muchísimo todo lo que tiene que ver con lo femenino entre los varones, porque necesitan afirmarse en su ser varón, y por eso en estas primeras etapas de la pubertad lo normal es que no vayan a ir a buscar una chica como amiga, van a ir mucho más al contacto con los amigos, al contacto físico, a la destreza, etcétera, etcétera. Y como dijimos, aparecen los primeros secretos y el descuido de lo corporal. Ahí es donde las madres se desesperan y anda a bañarte, mirá el olor que tenés, y etcétera, etcétera. Las nenas de la pubertad tienen una especie de reaseguro, porque tienen, la mayoría de ellas, su mamá cerca. Y las madres como que son más comunicativas, fíjense, de hecho este tema que hace tanto a la comunicación está en un predominio neto de mujeres o de varones, ¿no? Entonces, como son proclives a comunicar, las mamás de a poquito le van hablando de estos temas a las mujeres, no así los varones a nuestros hijos varones. Eso es una cosa cultural que creo que va a tardar mucho en darse vuelta. Ojalá que se pudiera dar vuelta pronto. Las chicas inician sus cambios, lo mismo que los varones, a partir de señales que parten del sistema nervioso central y fundamentalmente del hipotálamo y de la hipófisis. Desde allí es donde se da la orden para el desarrollo ovárico, que lleva al crecimiento de los genitales internos, a la maduración del ovario, la producción de hormonas femeninas, y esas hormonas femeninas van nadando por la sangre de esa mujercita para ir dándole todos los cambios que caracterizan a la pubertad. Y por eso esa enorme dependencia que tiene la pubertad de las nenas y los cambios de la pubertad de su psiquismo. ¿Vieron qué común que es que por ahí le venga la primera menstruación el día del cumpleaños? O el día de la madre. O se le retira la menstruación el día que se peleó con el noviecito. Esto es muy llamativo para los médicos que observamos la conducta de los adolescentes de sexo femenino. Y así como en los varones vemos el volumen testicular, en las nenas vemos cómo va cambiando el tamaño mamario desde que no tienen nada en la plena infancia hasta que aparece el botoncito mamario. Aquí comienzan a estirar a gran velocidad, después sigue creciendo la mama, ya en el grado 4 la mama es bien adolescente y el grado 5 es la mama adulta. Bueno, la enorme mayoría de las chicas tienen su primera menstruación cuando ya tienen sus mamas adolescentes. Y vamos a ver esto en la cronología. En general las nenas crecen lentamente hacia el final de la infancia y alrededor de los 10 años, quinto grado, comienzan a crecer al mismo tiempo que sus estrógenos le desarrollan sus pechitos. En el comienzo nomás de la aparición del botoncito mamario ya están creciendo a alta velocidad. Esto las estiliza de una manera impresionante, llegan al máximo estirón a los 12 y recién después de haber logrado el máximo estirón, cuando ya el crecimiento se desacelera, aparece la primera menstruación. En promedio en la Argentina seguimos diciendo 12 años y medio, si bien hay una tendencia a adelantarse un poco en promedio, dejando de crecer cerca de los 15 años. Pero estas cifras, 10 años, 12 años, 15 años, son muy variables y depende de cómo se ha desarrollado la mamá, la abuela, el padre, porque influencian de una manera muy clara el adelanto o el retraso de la maduración sexual. Una cosa muy interesante es preguntarles a las chicas de dónde les viene la menstruación. Con todo el avance que existe hoy, entre comillas, respecto de la información sexual, la enorme mayoría de las chicas ignoran que su menstruación viene del útero.
¿Y en qué consiste? Entonces, es muy lindo por ahí sentarse en una consulta y charlar con la chica, decir, bueno, te va a venir una menstruación. ¿Y qué es una menstruación? Y por eso es tan importante el desarrollar un vocabulario a la altura de los chicos. La menstruación, fíjate que dentro de tu útero, que en este momento es de este tamaño, le hago poner el puño así, en la parte interna tiene una capita llamada endometrio. Esa capita es la que aloja al bebé cuando recién se forma y lo nutre. Aunque te parezca mentira, vos ya vas preparando tu útero para que vaya a recibir el día de mañana, cuando tengas 20, 30, cuando vos digas, va a recibir ese útero al bebé recién formado. Y entonces esa capita, que es el endometrio, se va todos los meses a preparar para recibir el bebé y darle la nutrición que necesita. Pero claro, el bebé no se puede alojar en un colchoncito que sea viejo, tiene que ser un colchoncito nuevo, recién hecho. Por eso es que todos los meses te da la posibilidad de renovar el colchoncito ese. Y entonces, ¿cómo se renueva? En forma de gotas de sangre que renuevan ese colchón para que venga uno nuevo al mes que sigue. Fíjense, estas cosas son muy sencillas de explicar. Y si uno lo hace de esta manera, derrumba toda esa cosa, de ese andamiaje de tabúes y de mitos y de cosas pesadas que hay alrededor del tema de lo sexual. Y si uno lo proyecta hacia la posibilidad de la maternidad, está haciendo prevención de un montón de cosas negativas que vemos. Y eso se puede hacer desde la edad más frágil que tiene el ser humano después de los primeros días de vida. Y esto es el inicio de la pubertad. Los chicos en esta edad, el inicio de la pubertad, se encuentran en una situación de enorme vulnerabilidad. Eso lo dicen en todos lados, pero es una gran verdad. Y otros cambios tienen que ver con la distribución de la grasa corporal. Esta foto que la saqué de uno de esos libritos de revistas de educación sexual de los kioscos, me sirve muchísimo para también hablar con los estudiantes de medicina en este tema. Fíjense, esta es una nena que está empezando con su desarrollo mamario. Esta está ya cercana, sino comenzando ya sus menstruaciones. Esta niña hace 2 años que menstrua y esta chica hace 5 o 6 años que menstrua. Muy probablemente esta chica va a consultar varias veces a la nutricionista, al pediatra, etcétera, por obesidad. Y esta es otra gran verdad que ocurre acá. Se ha idealizado tanto la figura estilizada del adolescente en pleno crecimiento que hoy todas las mujeres quieren parecerse a esta nena de 12 o de 11 años y medio. El tipo de físico de esta nena pasa a ser el ideal de la cultura en la que estamos como figura femenina. Y esto hace estragos a nivel de la mentalidad de las chicas si los padres y las familias y los colegios no se ponen firmes en decir una mujer bien formada que es capaz de poder engendrar hijos, amamantarlos, es una mujer que naturalmente tiene que estar redondeada. Esto a mis colegas mujeres no les gusta ni medio que lo diga y probablemente a alguna de ustedes tampoco, pero esa es la verdad, porque un depósito de grasa del 25% del peso es indispensable para asegurarle a esa mujer la fertilidad, así de sencillo. Entonces, ¿cuáles son las constantes en la pubertad de las mujeres? Están más informadas por sus madres, tienen una hipersensibilidad afectiva evidente, no es necesario que entre en detalles, es la nena de 10, 11 años que se abraza con fuerza al papá y capaz que al rato lo está insultando, ¿no? O se pone a llorar por cualquier cosa. Existe esto del pudor y la vergüenza de una manera muy llamativa y nosotros como médicos tenemos que ser terriblemente cuidadosos para revisar a una nena en esta etapa, pero hay que revisarla, porque así también se desmoronan muchos miedos.
Y las chicas no compiten tanto con su cuerpo, como es el caso de los varones, sino con su gracia, sus destrezas y el nivel de comunicación que tienen. Vieron que la líder entre las chicas casi siempre es la que está más informada de quién gusta de quién salió con quién invitó a quién, ¿no? Entre las mujeres tienen otros parámetros de valorización del liderazgo completamente diferentes en esta edad. Y los cambios puberales de las chicas son fuente de temor o ansiedad en la familia, porque ya no va a ser la de antes, dicen las mamás, ya nunca más va a ser la de antes, y ahora no sé a qué me voy a tener que enfrentar. Y los adultos asocian la maduración corporal a una vida sexual activa, a impulsos o capacidad de seducción. Y por eso el papá de la chica de 13, 14 años, que le dice, anda, cambiate inmediatamente esa falda que así no vas a salir, porque está pensando con su cabeza de adulto, sin imaginarse que la chica está totalmente en otra. Esta es otra causa de muchísimas dificultades en la familia, ¿no? Los adultos seguimos pensando con mente de adulto y los chicos van por otras vías. Entonces, resumiendo todo esto de la primera etapa de la adolescencia, lo que observamos es que existe un desconcierto por los cambios que no entienden y que tenemos que ayudar a que entiendan. Hay una enorme curiosidad y ansias de experimentar, a ver hasta dónde. Una necesidad de ubicar el nuevo modo de ser sexuado en relación con lo recibido de la familia, el medio escolar, las amistades y el grupo social de pertenencia. Este es un trabajo mental impresionante. Imagínense, esto que yo soy ahora, un varón, una mujer, lo tengo que acomodar a todo lo que he recibido y lo tengo que sintetizar en una sola cosa. Y hay una necesidad de afirmarse en los pares y en los adultos significativos. Tan importantes son los pares como los adultos significativos. Vamos a entrar ya en una segunda etapa, cuando ya terminó la pubertad, los cambios de la pubertad, alrededor de los 14, 15, y vamos a ir hasta los 17 más o menos. A esto le llamamos la adolescencia media. 14, 15, hasta los 17. Acá han logrado ya una estatura y una maduración física adulta. Aparecen los acercamientos tentativos para conocerse. Y hay claramente un predominio del narcisismo. Esto de estar mirándose al espejo, comparándose, es muy típico de estos muchachos y chicas que están entre los 14 y los 17. En general actúo para que me vean y valgo en tanto los demás me valoren. El valor no viene de adentro, viene como de afuera hacia adentro, en los chicos en estas etapas. Son típicas las burlas, la omnipotencia, el que lo pueden todo, la invulnerabilidad. Y acá se van al otro extremo, van al excesivo cuidado del cuerpo y hay que estar esperando un buen rato para que se ocupen siempre el baño, ¿vieron? En esta etapa de la adolescencia media, porque hay que mirarse, hay que acicalarse, etcétera, etcétera. Cada vez hay una mayor separación de los padres, comienzan a identificarse como personas diferentes y comienzan a jugar roles adultos anticipados. Y experimentan esto que yo le llamo entrar y salir, a ver hasta dónde me permiten, hasta dónde no me permiten. Entonces está la necesidad de conocer los propios límites y va creciendo de una manera impresionante la capacidad intelectual. Y esto es algo que los docentes muchas veces no tenemos en cuenta. ¿Cuánto que crecen chicos en 14, 15, 16, 17 en su capacidad intelectual? Y seguimos dándole las mismas lecciones y las mismas tareas como si tuvieran 13, 14, menos valorando su enorme capacidad para pensar, para razonar, para discutir y dándole espacios para que eso lo puedan hacer.
y ya se va visorando un código de valores propios. En la adolescencia media yo creo que se es irresponsable porque no hay una conciencia a qué responder. Esto uno lo ve mucho menos en los chicos de áreas rurales, donde hay toda una estructura familiar con una organización diferente, pero hoy en día no saben los chicos el valor que tiene la vida, la salud, la libertad. Todo esto que están recibiendo todos los días sin darse cuenta y porque nunca les faltó. La actuación sexual puede volverse amenazante y genera angustia muchas veces. En caso de revivir experiencias infantiles de abuso, o por sentirse no preparado o preparada física o emocionalmente para iniciar relaciones. Ese es un tema entonces que está ahí cocinándose en esta etapa. ¿Cuándo voy a iniciar relaciones? ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Qué me dicen mis amigos? ¿Qué me dicen mis amigas? ¿Qué es normal? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Cómo? Etcétera. Y estas charlas yo habitualmente las doy en los colegios al terminar la tarde, en la noche, y están los padres y yo les digo, bueno, capaz que la nena de ustedes o el nene invitó a su compañerita a hacer una tarea a la casa y es la edad en que como no hay límite para nada, se tiran en un sillón y van comparando a ver quién tiene la mano más grande, ¿no? Y así se puede ir deslizando hacia un encuentro sexual medio querido, medio temido, y esta es la manera como van experimentando en estas edades los acercamientos nuestros chicos, ¿no? ¿Qué pasa con la sexualidad en la adolescencia tardía y la juventud? Aquí ya existe ya entonces la plenitud de la fuerza y la maduración corporal, llamémosle 17 a 22 años. Hay una mucho mayor seguridad interior y una consolidación de la personalidad. Ya conocen cuáles son los propios límites y aparece algo que es muy importante que tengamos en cuenta. Aparece la apertura al otro, su bienestar es fuente del mío y hay una necesidad de proteger lo amado. Esto es bastante típico de chicos que ya terminaron el secundario, están empezando a andar por la vida universitaria o laboralmente ya empiezan a ser más independientes. Cuidar al otro, cuidar al amado. Existe mucho mayor capacidad de reflexión, de hacer opciones, y es la etapa de los proyectos y los lanzamientos. Hay un pensador que se llama Romano Guardini, que muchos de ustedes deben conocer, y él dice que esta es la etapa de la juventud en que uno se larga a los proyectos sin medir demasiado cuáles van a ser las consecuencias negativas de esos proyectos. Es la edad en la que muchos de nosotros, que somos adultos grandes, elegimos la pareja, la carrera, y no nos importaba tanto que nos podía ir mal, le metíamos para adelante, ¿no es cierto? Esa actitud de lanzamiento es típico de los jóvenes, y lamentablemente hoy se va como retrasando esta edad del lanzamiento y se calcula tanto los pros, los contras, que arriba, que abajo, que vemos lo que ocurre con muchísimos de nuestros jóvenes que no se animan a hacer un proyecto, de concretar un proyecto de carrera o de familia o de pareja, porque están siempre calculando lo que les puede ir mal, ¿no? Hay mucho mayor conciencia de los valores en juego, se establece una mayor autonomía y los chicos y las chicas se animan a ser, se pueden aceptar diferentes y se reconocen los grises, porque esto es típico de los adolescentes tempranos, ¿vieron? Las cosas son o blancas o negras, o la profesora de biología es un desastre total o es una ídola, una maestra, ¿no es cierto? Es así. En cambio, a medida que van transcurriendo, dicen, bueno, esta persona tiene esto, pero también tiene esto otro. Y eso mucho en relación con los padres.
y se vuelve a los padres reales como adultos, y puede aparecer, y esto sería muy bueno que lo pudiéramos instilar, una mayor preocupación por el bienestar social de las personas que nos rodean. Esta es la edad en donde aparece entonces naturalmente ese altruismo que caracteriza a buena parte de la juventud. El inicio de relaciones sexuales, me voy a referir a un librito editado en Buenos Aires hace algunos años, Juventud, Cultura, Sexualidad, de unos sociólogos, más que nada para dar algunas cifras y expresar un poco lo que yo estoy viendo acá en Mendoza en este tiempo. Hicieron una encuesta a 288 jóvenes de entre 18 y 32 años, de esto hace aproximadamente 4 o 5 años, o sea que ahora pueden haber variado las cifras, pero repito, esto es lo que podemos ver acá. Chicos de clase media de Buenos Aires, varones y mujeres. El 77% de los varones iniciaron sus relaciones antes de los 17 años, con una gran dispersión en la cifra. 2/3 lo hicieron entre los 15 y los 17, fíjense, una cifra muy importante. Y 1/3 antes de los 14 años. En la mayoría de los varones el debut fue con una prostituta o una amiga casual y en último lugar la novia. Y en general, en los varones, predominan las opiniones desfavorables respecto al inicio sexual. Las mujeres, en cambio, habían iniciado en un 50% entre los 15 y los 17 y 50% después de los 18 años. El debut fue prácticamente casi siempre con el novio y predominan las opiniones favorables. Entonces, también se observó entre las chicas diferencias entre las más jóvenes y las mayores. Pero esto es interesante para ir teniendo una idea de lo que está ocurriendo en nuestros adolescentes, sean de la confesión que sean, o diversos tipos de familias, etc. Es lo que está ocurriendo, yo creo, también acá en Mendoza. ¿Cuáles son los marcos de esa conducta sexual? Me voy a referir en primer lugar a los condicionantes sociales, luego hablaré algo de la familia en crisis y tercero, la escuela que no sabe. Los condicionantes sociales, esto creo que lo compartimos todo. Existe un estado de alboroto sexual o erotización del ambiente ya hace varios años, sobre el cual no voy a entrar en detalles porque es bien conocido por todos. Existe un rechazo absoluto a toda idea de prohibición. El sexo se ha hecho más un campo de los médicos que de los seres humanos. El sexo está medicalizado al extremo y tiene que ser siempre atlético. La vida sexual se va despersonalizando, personalizando. Y en esto quiero dar un ejemplo. Le pregunto a un muchacho de 17 años y después de haberlo revisado y charlar, venía por otra cosa, le digo, ¿y has iniciado relaciones? Sí, me dice. Ajá. ¿Y con quién? Con mi novia. Ah, mira. Ajá. ¿Y dónde suelen tener las relaciones? Ah, no, por internet. Dice, mi novia es francesa. Entonces se instalan una camarita, la chica desde Francia y el chico desde Mendoza, y tienen relaciones, lo que él llama relaciones sexuales, ¿no? Esto es de este último tiempo, ¿no? Pero nos va mostrando cómo se va despersonalizando. Imagínense el nivel de conocimiento que pueden tener con esta chica que se en internet. Y nos invade esto que yo llamo la pornografía saludable. Vieron que estamos comiendo en la mesa, todos contentos, y de golpe aparece una sexóloga hablando del uso del preservativo y cómo ponérselo correctamente, etcétera, etcétera. Esto se le llama pornografía saludable. Y existen cada vez más estas nuevas dictaduras. Uno siempre criticó a aquellas personas que se flagelaban a sí mismos,
Pero hoy aparece algo casi parecido, como que el ser humano necesita este tipo de cosas, ¿no? Y se flagelan de lo lindo, con la figura, con lo que no son. Y este es uno de los flagelos más terribles que hay.